Vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje del día de hoy, de nuestra predicación. Hoy vamos a leer Lucas 3, 15 al 38. Ténganme paciencia porque es un pasaje largo. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería el Cristo, Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granado, pero quemará la paja en fuego que no se apaga. Y también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además de todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matat de Leví, de Leví de Melquí de Jana de José, José de Matías de Amós de Naún de Esli de Nagaí, Nagaí de Matat de Matías, de Matatías de Sequei de José de Judá, Judá de Joana de Resá de Zorobabel de Salatiel de Nerim de Melquí de Adim, de Cosam de el Modam de Er de Josué de Eliezer de Jorim de Matat de Leví de Simeón de Judá de José de Jonán de Lequim de Melea de Mainam de Matata de Natán de David de Isaí de Obed de Boz de Salmón de Nazón de Aminadab de Admin de Aram de Esrom de Fares de Judá de Jacob de Isaac de Abraham de Taré de Nacor de Serug de Ragau de Peleg de Eber de Salá de Cainán de Arfaxat de Sem de Noé de Lamec de Matusalem de Enoc de Jared de Mahalén de Cainán de Enos de Set de Adán y de Adán de Dios. Terminé. Gracias a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Aún en medio de todos estos nombres extraños, Señor, creemos que tú inspiraste tu palabra, que tú hablas por medio de ella, que tú transformas nuestra vida por medio de tu palabra. Así que humildemente hoy nos acercamos a ella. Nos acercamos para que tú obres en nuestro corazón lo que tengas que hacer. Señor, cámbianos, transfórmanos, cultiva en nosotros una adoración genuina, no solamente de palabra, sino de lealtad, de señorío sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos para recibirla humildemente. Habla, que tu pueblo escucha.
Pedimos por nuestro pastor Steven, Señor, que tú lo empoderes con tu Espíritu Santo y que él hable todo lo que tú tienes para tu pueblo. Gracias, Señor, por esto. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Siempre es alegre predicar las genealogías, pero es más alegre leerlas. Por un rato pensé que estaba hablando en lenguas, pero no, solo era un montón de nombres que nadie conoce. Bueno, continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Lucas. Y si es tu primera vez visitando con nosotros o están de visita, les aseguro que los pasajes usualmente no son tan largos. Honestamente hay bastante aquí, ¿verdad? Bastante material que cubrir, así que deseenme suerte. Pero miremos dónde estamos ahora en la historia. En el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, Juan el Bautista vuelve a entrar a la escena. En el capítulo anterior vimos el nacimiento de Jesús, su presentación en el templo y un vistazo de su niñez cuando tenía 12 años. Y ahora, en el capítulo 3, volvemos con Juan el Bautista. Si recuerdan hace algunos sermones, la última vez que vimos a Juan el Bautista fue en su nacimiento en el primer capítulo. Y recordarán que esta pareja anciana, Zacarías y Elizabeth, quien era prima de María, tuvieron al pequeño Juan. Y Zacarías quedó mudo durante meses porque él no creyó que iba a suceder. Pero cuando finalmente tiene en sus propios brazos al pequeño Juan, recupera su voz, profetiza y dice lo siguiente acerca de su hijo en Lucas capítulo 1. Dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Eso era lo que Dios iba a hacer por medio de Juan el Bautista. Juan prepararía el camino para el Señor, pero esto fue lo último que escuchamos acerca de Juan en el capítulo 1, en el versículo 80. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Juan necesitaba tiempo para crecer, tanto físicamente como en el espíritu. Y ahora 2 capítulos después, aproximadamente 30 años después, la palabra de Dios finalmente llega a Juan y Juan responde, sale y comienza su ministerio. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. El pastor Emanuel nos mostró cómo Juan no solo predicaba que las personas debían arrepentirse y ser bautizadas, al hacerlo también estaba preparando el camino para alguien que vendría después de él. Alguien mucho más poderoso, alguien mucho más impresionante que él mismo. Y como nos mostró el pastor Emanuel, uno no prepara el camino para cualquier persona, para un maestro o simplemente un buen hombre. Solo se prepara el camino para un rey. Y en un tiempo en que el pueblo judío estaba siendo gobernado por muchos poderes, de los cuales Lucas describe al comienzo del capítulo 3, disculpen, son más nombres, pero encontramos este listado de nombres de poderes terrenales. Está Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, Felipe, Lisanias y los 2 sumos sacerdotes Anás y Caifás. Todos estos hombres poderosos que más adelante jugarían un papel clave en proteger su propio poder político y religioso al crucificar a Jesús. Y es contra esta formación de poderes terrenales que Juan dice, hey, viene un rey mucho más poderoso. Y más vale que se arrepientan de haberse sometido a los poderes equivocados y pidan perdón ahora mismo, porque el rey verdadero está a punto de llegar. ¿Y saben qué? Funciona. O sea, es increíble, la respuesta es genial. Mucha gente empieza a arrepentirse y se bautizan, quieren cambiar sus vidas, comienzan a preguntarle a Juan cómo deben vivir sus vidas y él les enseña a estar contentos con lo que tienen, a tratar a los demás con justicia y con bondad. Así que el ministerio de Juan está floreciendo, está prendido. Es un profeta lleno del Espíritu, diciendo con valentía lo que nadie más se atreve a decir, y la gente está respondiendo a su mensaje. Está habiendo un impacto inmediato con las personas que están escuchando su mensaje.
Y todo ese tiempo que le pasó en el desierto, preparándose, creciendo en el Señor, comiendo insectos y viviendo en una cueva, no sé cómo era vivir en el desierto en esos tiempos, pero todo ese tiempo invertido en su preparación ministerial, ahora está dando fruto. Cualquier pastor, cualquier predicador anhelaría ver los resultados, el fruto que Juan está viendo ahora mismo. Cualquiera quisiera tener un ministerio así. De hecho, Juan el Bautista lo está haciendo tan bien, es tan convincente, tan dotado, después de todo en ese momento es el único que tiene al Espíritu Santo morando en él, que la gente comienza a notar que hay algo especial en este hombre. Miren el versículo 15. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. La gente empieza a decir entre ellos, hay algo distinto en este hombre. ¿Será que él es el que hemos estado esperando? ¿Será que él es el Mesías? Juan, de manera intuitiva, se da cuenta de lo que está pasando. Él sabe que la gente se está preguntando si él es el Mesías. Y en un momento en que su popularidad, su alcance, su influencia están creciendo, Juan hace algo que no muchas personas harían en su lugar. Él da un paso atrás y él pone todo el enfoque, toda la atención en otro. Y responde, no, yo no soy él. Yo no soy el que han estado esperando. Yo no soy el que ustedes realmente desean conocer. Mi única tarea aquí, mi única responsabilidad es apuntarles hacia aquel que han esperado tanto tiempo. Verás, en un mundo donde todos se preguntan quién podría ser el Mesías, Juan es el único que de verdad sabe quién es. Y en este pasaje no hay duda para Juan, el Mesías es Jesús. ¿Y cómo lo sabe? Pues porque tiene al Espíritu Santo. El Espíritu mora dentro de él. Recuerda que en Lucas 1 se nos dice, versículo 15, porque Juan será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan ha tenido el Espíritu Santo desde antes de nacer. Y esto es lo que Jesús mismo nos dice que hace el Espíritu Santo. Jesús dice en Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Eso es lo que hace el Espíritu, es enviado por Dios para dar testimonio de Jesús, para apuntar a Jesús. Él nos señala a Jesús. Y mira lo que Jesús continúa diciendo, capítulo 16, 3. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. Y luego Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y no solo a la verdad en general, sino a la verdad con B mayúscula. A la verdad sobre quién es Jesús. El Espíritu existe para glorificar y hacer que su verdad sea conocida por nosotros. Y por eso Juan, al tener al Espíritu Santo, conoce la verdad. Y habiendo crecido en el Espíritu y ahora caminando en el Espíritu, está dando testimonio de Jesús. Y la respuesta de Juan a la multitud curiosa y expectante, ansiosa por conocer al Mesías, resulta ser precisamente el punto principal de nuestro texto de hoy. Juan dice, Jesús es mayor y superior a cualquier otra persona que han conocido, podrían conocer en esta vida. Y ese es el mensaje central de nuestro texto de hoy. Ahora, ¿cómo dice esto exactamente Juan? ¿Cómo vemos esto desarrollarse en la historia que nos cuenta el autor Lucas? Bueno, quiero mostrarles 5 maneras hoy. 5 maneras, ese es el bosquejo. Según este texto, en que vemos que Jesús es mayor. Algunas de estas son afirmaciones que Juan mismo hace directamente y otras son observaciones que nos muestra Lucas, el autor de este evangelio, en la manera en que escribe esta parte de la historia. Así que síganme. 5 maneras en este pasaje en las que vemos que Jesús es mayor. Muy bien, la primera. Número 1, Jesús es mayor que Juan porque Él es más que un profeta, Él es el Mesías. Más adelante en este mismo libro vemos un encuentro entre Jesús y los discípulos de Juan el Bautista.
Y después de este encuentro, eso es lo que Jesús dice acerca de Juan. Dice, les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Ahora no me voy a detener a explicar qué quiere decir Jesús con todo eso porque ya es un montón de versículos, pero veamos simplemente lo mucho que Jesús valoraba a Juan. No hay nadie mayor que Juan, según Jesús. O sea, imagínense poner eso en su hoja de vida, ¿verdad? Según Jesús, soy la mejor persona. No sé, preguntarle a Dios. ¿Va? O sea, Juan era muy estimado por Dios. Y sin embargo, ¿cómo se ve Juan a sí mismo en comparación con Jesús? Totalmente indigno. Esto es lo que le dice al pueblo en el versículo 16. Viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. O sea, cuando Juan habla de poder aquí, que él es más poderoso, no se refiere a fuerza física, sino a autoridad. Jesús es más poderoso porque tiene una autoridad superior a la de Juan. Y Juan usa esta ilustración diciendo, ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias. Ahora, esto habría llamado la atención de cualquier persona del primer siglo, porque en esa época la tarea de quitarle las sandalias a alguien era tan baja que muchas veces ni siquiera se le pedía a los esclavos que lo hicieran por sus amos. Era demasiado humillante y degradante. Ahora, Juan no está diciendo que se sentía rebajado por Jesús, sino que simplemente sabía cuál era su lugar. Él no era igual a Jesús. Juan no dice, sí, la verdad los dos somos muy impresionantes, pero siendo honesto, Jesús me gana por un pelito, pero me gana, ¿verdad? No, él dice, hermano, ni siquiera soy digno de quitarle las chanclas. Básicamente está diciendo, ¿creen que yo soy impresionante? ¿Creen que tengo poder? El verdadero Mesías es tan superior a mí que un tipo como yo ni siquiera merece sacar la basura de su casa. Juan, lleno del Espíritu, entiende su posición y su responsabilidad. No es estar en el centro ahí con Jesús, es desviar toda la atención hacia la grandeza superior de Jesús y dirigir a todos hacia Él. Y para entender esto mejor, tenemos que irnos al Evangelio de Juan, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay 4 evangelios, ¿verdad? ¿Cuáles son? Lucas y Juan. Ok, muy bien, vamos bien. 4 relatos distintos de la vida de Cristo, escritos por diferentes autores, pero todos unidos en su mensaje. Y dependiendo del momento, algunos de estos evangelios nos dan más detalles que otros. Y en Juan capítulo 3 encontramos una conversación entre Juan el Bautista y sus discípulos que más o menos ocurrió en este mismo momento. Leamos esta historia. Todo comienza con los discípulos de Juan teniendo una discusión, un pequeño conflicto. Y esto es lo que dicen los discípulos de Juan. En Juan 3, empezando el versículo 26, dice así. Ellos vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. O sea, están hablando de Jesús, ¿verdad? Y tal vez aquí hay un poco de celos de parte de los discípulos de Juan. Como si dijeran, oye, antes todos venían con nosotros y ahora vino ese tal Jesús y ahora todos van con él, ¿va? ¿Qué está pasando aquí? Pues mira lo que dice Juan en respuesta. 27. Juan le respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan tiene muy claro quién es Jesús y por eso mismo sabe quién Él es. Él no es el novio, solo es el amigo. Así que en el plan de Dios para redimir a su pueblo, Juan sabe su lugar, conoce su lugar. Pero me pregunto si ustedes lo saben.
Sabes quién eres a la luz de Jesús. Muchas veces somos tentados a creer que si Dios simplemente aumentara nuestro poder, si aumentara nuestra influencia, nuestras oportunidades, nuestra riqueza o nuestra inteligencia, entonces podríamos hacer mucho más por Él. Pensamos que si tan solo Dios nos hiciera grandes, entonces podríamos hacerlo grande a Él también. Pero Juan el Bautista nos enseña algo totalmente distinto. Si de verdad quieres que otros vean a Jesús, tienes que estar dispuesto a desaparecer del centro de tu vida. No puedes ser el protagonista y al mismo tiempo apuntar a Cristo. No puedes obsesionarte con tu imagen, tu plataforma, tu apariencia, tu estatus económico, tus logros y decir que lo haces por Él. ¿Verdad? Y Juan lo entendió. Su gozo no estaba en ser admirado ni en hacer crecer su nombre, sino en ver a Cristo exaltado. Y eso duele porque todos queremos ser celebrados, todos queremos ser vistos y validados, pero el llamado del Evangelio es morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a que tu nombre se olvide con tal de que el nombre de Jesús sea conocido? Y fíjense bien, esta idea de dejarle el lugar principal a Jesús en tu vida no es algo que Juan solo expresa con sus palabras. También se ve en lo que está ocurriendo en esta parte de la historia. Piénsenlo. Justo después de que Juan le dice a la multitud que él no es el Mesías, aparece Jesús. Y Juan dice, buen tiempo, o sea, miren, aquí está, ¿verdad? Aquí está el que han estado esperando. Y bautiza a Jesús. Y aunque sabemos por los otros evangelios que hay más detalles en la historia aquí, en el relato de Lucas no menciona nada más. O sea, Lucas lo resume todo en el versículo 18, miren. Y también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo, ¿verdad? Eso es todo. Ahí termina. Y luego, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿O Lucas acaso no hizo su tarea y solo como que lo resumió todo ahí y pasaron otras cosas? No. Mira cómo Lucas cierra la historia de Juan el Bautista, la verdad, de una manera muy breve y rápida. Versículo 19. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. O sea, Lucas nos cuenta que Juan sigue haciendo lo que hacen los profetas. Confrontar el pecado, especialmente el pecado de los gobernantes. Y en este caso confronta a Herodes, el tetrarca, algo así como un gobernador regional, y por eso meten a Juan al bote. Y esa es básicamente la conclusión, según Lucas, la conclusión de la historia de Juan. O sea, lo volveremos a escuchar una vez más a través de sus discípulos, pero Juan nunca va a regresar a su casa. Juan nunca va a salir de la cárcel, excepto para ser ejecutado. De repente ya no parece ser el tipo de ministerio que cualquier predicador envidiaría. Entonces, ¿por qué permite Dios que esto ocurra? O sea, piénsenlo. Dios puso su espíritu en Juan, incluso antes de nacer. El espíritu de Dios está morando en Juan. Nadie más, eso es antes de Pentecostés, nadie más tenía el espíritu. Y después de poner su espíritu en este hombre, Dios permite que este hombre sea encarcelado. Y después de eso, que lo maten. ¿Por qué? ¿Por qué pasar por todo este esfuerzo solo para que Juan muera tan temprano en la historia? Y una muerte bastante humillante, decapitado. Bueno, no sé por qué Dios hace todo lo que hace. Pero sí es importante que ustedes entiendan esto. La Biblia nos muestra una y otra vez que seguir a Jesús, tener su espíritu, no significa llevar una vida segura o cómoda. Al contrario, significa que tu vida va a apuntar a Cristo sin importar el costo.
El propósito de Juan no era su comodidad, ni su supervivencia, ni tener una gran plataforma o muchos seguidores. Era preparar el camino para Cristo, cumplir la voluntad de Dios. Y el Espíritu lo capacitó para hacer exactamente eso hasta la muerte. Y también puedo decirles que el autor Lucas aquí, por la forma en que escribe y cuenta esta historia, quiere que el lector entienda que aquí estamos como que pasando de página. En este capítulo concluye el ministerio de Juan y en el próximo comienza el de Jesús. Y la historia ya no trata de los profetas que claman al pueblo de Dios para que recuerden las promesas de que vendrá un Mesías. Ahora la historia trata de la llegada del prometido, el que cumplirá todas esas promesas, todas esas profecías. La historia ya no trata de los profetas, se trata de aquel de quienes los profetas han estado hablando por siglos. Así que en todo sentido, estos versículos marcan el final del ministerio de Juan y el comienzo del ministerio de Jesús. Y ese es nuestro primer punto. Jesús es mayor que Juan. Lucas lo está mostrando, Juan lo está diciendo. Porque Jesús es más que un profeta, Él es el Mesías. Muy bien, vamos al segundo punto. Y este fue el más largo, entonces no se preocupen. Punto número 2. La segunda manera en que vemos que Jesús es mayor es porque su bautismo no es un ritual externo, sino una obra espiritual que transforma el corazón. Ahora, ¿qué significa eso? Para entender esto tenemos que mirar las palabras de Juan. Cuando le está explicando a la multitud por qué el Mesías es superior a él, dice lo siguiente, versículo 16. Juan les habló a todos y los bautizó con agua. Juan les habló a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Cuando Juan habla de un bautismo con el Espíritu Santo y fuego, está usando la palabra bautismo para describir algo mucho más profundo que una inmersión física en agua. Él está hablando de una obra espiritual, poderosa, transformadora, donde Dios mismo sumerge al creyente en su espíritu para renovarlo desde adentro. El bautismo de Juan fue un acto poderoso de arrepentimiento, una señal externa de que alguien había confesado sus pecados y buscaba ser limpiado. Sin embargo, este bautismo era preparatorio, simbólico, y no tenía poder en sí mismo para transformar el corazón humano. Juan mismo reconocía que su ministerio era inferior, y la diferencia es fundamental. El bautismo de Juan es externo, pero el de Jesús es interno, transformador, eterno. Y ese es el punto. El pecador no solamente necesita reconocer sus pecados, necesita un corazón purificado. Estamos hablando de una transformación espiritual que ya se anticipaba desde el Antiguo Testamento. Isaías 44 habla de la promesa divina, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia. Y mira lo que dice Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esto no es simplemente un rito religioso, sino un milagro de regeneración. Dios mismo limpiando el alma del pecador, no solo su cuerpo. Y cuando Juan habla del fuego, está hablando también del proceso de purificación que el Espíritu realiza. Isaías 4 y Malaquías 3 describen cómo el fuego de Dios limpia a su pueblo, como el fuego del orfebre purifica el metal. Derrite el corazón, elimina las impurezas y lo moldea a la imagen de Cristo. Este es el fuego que no destruye, sino que santifica. El bautismo de Jesús, entonces, es superior porque no solo es un símbolo, es una obra espiritual real.
No se limita a señalar el pecado, sino ataca el pecado de raíz. Regenera, da nueva vida, une al creyente al cuerpo de Cristo y lo sella con la presencia del Espíritu como garantía de su herencia eterna. Mientras el agua limpia por fuera, el Espíritu limpia por dentro. Y mientras Juan podía llamar al arrepentimiento, solo Jesús puede dar un nuevo corazón. En otras palabras, el bautismo de Juan apunta hacia el Mesías, pero el bautismo de Jesús, ese acto de regeneración, nos une a Él. Entonces Jesús es mayor porque su bautismo no es un ritual externo, sino una obra interna que transforma el corazón. Sigamos al punto 3. Jesús es mayor también porque no solo advierte del juicio que viene, Él es el juez. Mira lo que dice Juan acerca de Jesús en el versículo 17. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Esta no es una metáfora ligera. Juan, que ha estado llamando al arrepentimiento con urgencia a las personas, reconoce que él solo puede advertir del juicio. Pero Jesús es el que ejecuta ese juicio. Juan prepara, anuncia, pero Jesús decide. Juan predica del peligro, pero Jesús separa el trigo de la paja. Ahora, hablemos un poco de esta ilustración. ¿Qué quiere decir Juan aquí con esta metáfora? Pues el bieldo era una herramienta agrícola que se usaba para lanzar al aire el grano y así separar el trigo de la cáscara inútil. Y el viento hacía su trabajo, ¿verdad? Lo lanzaban al aire y el grano caía al suelo porque era más pesado y la paja volaba y luego se recogía para ser quemada. Y según Juan, así será el juicio de Jesús. Él no solo distingue entre los verdaderos y los falsos, entre los que tienen vida y los que solo aparentan, sino que también actúa en consecuencia. Recoge y guarda a algunos y recoge y destruye a otros. Y lo más impactante del texto es esto: esa separación es inevitable. Aquí no se trata de una amenaza vacía. Juan está declarando que Jesús tiene autoridad sobre el destino final, el destino eterno de cada persona. Y esto no es un detalle menor en el ministerio de Jesús, es central. Jesús no vino solo a consolar, sino también vino a confrontar. En Hechos 10, versículo 42, Pedro dice que Jesús fue designado por Dios como el juez de los vivos y de los muertos. En Hechos 17:31, Pablo proclama que Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por medio de ese hombre que ha resucitado, Jesús. Entonces, hermano, antes de abrazar las buenas noticias del Evangelio, necesitamos entender las malas. Seremos juzgados. Seremos lanzados al aire, por así decirlo, y Jesús verá si hay peso real en nuestra fe o si solo somos como la paja que es llevada por el viento para ser quemada. Entonces te pregunto, ¿irás a ese juicio confiando en tus obras? ¿Confiando en tus emociones o en tu tradición? ¿O te presentarás con una sola esperanza? Que el mismo juez se convirtió en Salvador. Porque Él tiene el poder, el que tiene el poder para quemar la paja también tiene gracia para hacerte como el trigo. Así que, ¿cómo deberías responder? No endurezcas tu corazón, ni postergues tu decisión. Arrepiéntete hoy, confiesa a Jesús como tu Señor y entrégale tu vida sin reservas. Porque Jesús es mayor que Juan el Bautista. Él no solo anuncia el juicio que viene, Él es el juez ante quien todos tendremos que comparecer. Sigamos al siguiente punto. Número 4. Jesús es mayor porque es el Hijo de Dios. Sigamos leyendo la historia. Versículo 21.
Estamos en capítulo 3. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. A diferencia de los otros evangelios, Lucas relata el bautismo de Jesús con una sorprendente brevedad, ¿verdad? No incluye la conversación entre Jesús y Juan, ni detalles del lugar o la reacción del pueblo. Solo nos dice que Jesús fue bautizado, que oró y que entonces el cielo se abrió. Pero esta brevedad en la que cuenta la historia no es accidental, es intencional. Lucas quiere que veamos lo esencial. Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el punto. Y todo en ese pasaje apunta hacia esa afirmación central. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y una voz del cielo, la voz del Padre, declara públicamente quién es este hombre. Aquí vemos la Trinidad en acción. El Hijo se bautiza, el Espíritu lo unge y el Padre lo afirma con amor. Este momento no es simplemente un rito religioso, es una proclamación celestial. Y no olvidemos, Jesús no se bautiza por arrepentimiento. Él no tiene pecado del cual arrepentirse o limpiarse. Más bien Jesús dice en el Evangelio de Mateo que su bautismo es un acto de obediencia al plan de Dios, un acto de identificación con los pecadores a quienes vino a salvar. Jesús está cumpliendo toda justicia, entrando al camino que lo llevaría hasta la cruz. Desde el inicio de su ministerio queda claro, este no es un profeta más, no es solo un líder moral, es el Hijo amado de Dios. Ahora, ¿qué diferencia hace el saber que en su bautismo se reveló que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué incluir esto ahora? ¿Por qué darnos este detalle? Pues hace toda la diferencia del mundo. Significa que cuando Jesús camina hacia el río, Él no lo hace como un hombre más en busca de perdón, sino como el enviado del cielo que vino a cumplir el perdón de nuestros pecados. Significa que el que se identificó con nosotros en las aguas no solamente entiende nuestra condición, sino que tiene autoridad divina para salvarnos de ella. No es un hombre intentando acercarse a Dios, es Dios acercándose a nosotros. Y si Dios mismo se ha acercado a ti en la persona de Jesús, entonces no hay espacio para la indiferencia. No puedes ignorarlo. No puedes seguir viéndolo como una figura religiosa más. Jesús es el Hijo amado, aprobado por el Padre, lleno del Espíritu, que vino por amor a rescatarte. Escucha su voz, confía en su poder, ríndete ante su gracia. Porque conocer a Jesús como el Hijo de Dios no es solo una doctrina, es una invitación a rendirle el corazón por completo. Y este no es el único momento en que Lucas afirma que Jesús es el Hijo de Dios. En el resto de nuestro texto de hoy, los versículos 23 al 38, justo después del bautismo de Jesús y antes de su tentación en el desierto, encontramos algo aquí que a primera vista parece estar fuera de lugar, una genealogía. En lugar de seguir con el relato dramático que hemos visto hasta ahora, Lucas se detiene para darnos una larga cadena de nombres, de generaciones, que va desde Jesús hasta Adán. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Pues pienso que Lucas quiere mostrarnos una última razón por la cual, antes de que Jesús comience su ministerio, por la cual Jesús es mayor. Así que vamos a nuestro último punto, número 5. Jesús es mayor que Adán, porque no solo es el hijo de Adán, es el Hijo de Dios, que vino a redimir lo que Adán arruinó. Mientras Mateo también, el autor Mateo, también incluye una genealogía en su evangelio, la suya comienza el evangelio de Mateo. Y va en dirección opuesta.
de Abraham a Jesús. Mateo, y con esto Mateo quiere mostrar que Jesús es el Mesías prometido de los judíos, hijo de Abraham, hijo de David. Pero Lucas está escribiendo a una audiencia más amplia, a los gentiles. Y él quiere demostrar que Jesús no solo es el Salvador de Israel, sino de todo el mundo. Por eso su genealogía va hacia atrás, desde Jesús hasta Adán, el primer hombre, y concluye con una afirmación sorprendente: hijo de Adán, hijo de Dios. Ahora, hay muchas interpretaciones sobre por qué las dos genealogías de Mateo y de Lucas difieren. Algunos piensan que una traza la línea legal de José y la otra la línea biológica. Otros dicen que una es de María y otra es de José. Y cada interpretación tiene sus fuerzas y debilidades, pero a fin de cuentas la Escritura no nos da una explicación definitiva por estas diferencias. Pero lo que sí sabemos con certeza es lo que Lucas quiere comunicar aquí. Y es que Jesús es verdaderamente un hombre, descendiente de Adán, y verdaderamente Dios, el Hijo de Dios. Y eso lo cambia todo. Porque Adán, el primer hombre, falló. Él fue creado por Dios, amado, puesto en un jardín perfecto y aún así desobedeció. Y mira lo que dice Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Estas son las malas noticias que presenta Pablo acerca de nuestra condición. Todos heredamos esa caída, esa separación. Todos somos, en Adán, todos somos pecadores. Pero mira las buenas noticias. El apóstol Pablo también lo dice en 1 Corintios 15:22. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora en Jesús llega un nuevo comienzo, un nuevo hombre, uno que aunque también es hijo de Adán, es más que eso, es el Hijo de Dios. Y Él vino no solo a vivir entre nosotros, sino a redimirnos de todo lo que Adán arruinó en la caída. Jesús es el nuevo Adán, el hombre perfecto que obedeció donde el primero falló, que trajo vida donde el primero trajo muerte. Lucas quiere que veamos esto con claridad, que antes de que veamos a Jesús vencer la tentación, que sepamos quién Él es. No solo un descendiente más, no solo un profeta, sino el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el segundo Adán que vino a restaurar lo que se perdió. Así que míralo bien, Jesús es mayor. Mayor que Juan, mayor que Moisés o Abraham, incluso mayor que Adán. Entonces, hermano, hermana, si Jesús es mayor, entonces no puedes ignorarlo. Y muchos de nosotros somos culpables hoy de haber estado ignorando a Jesús por un buen tiempo ya. No puedes seguir viviendo como si Él fuera uno más o una cosa más que has agregado a tu vida, un elemento de otras cosas que te define. Jesús es el Mesías, el juez, el Hijo de Dios. Él ve tu corazón, no solo tus actos. Su bautismo transforma desde adentro. Su juicio será justo y su amor es real. Entonces hoy es el día para confesar tus pecados, para rendir tu vida y seguirlo sin reservas. No esperes sentirte listo. No maquilles tu corazón. Ven a Jesús tal como eres. Porque Él vino no solo a señalar el problema, vino a resolverlo. Y lo hizo en la cruz. Y lo hizo por ti. Entonces, mi última pregunta para ti hoy es: ¿qué vas a hacer con Jesús en tu vida? ¿Lo vas a dejar pasar o lo vas a seguir? Oremos.